No, es porque están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí, Esteban, estoy escuchando. Disculpa, lo que pasa es que estoy con un poquito de dolor de cabeza y estoy recostada. Por Por no eso se estoy así. Sí, vamos a empezar nomás. Entonces, Dale, vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia para agradecerte por este día, por permitirnos vivirlo, por todo lo que en él aconteció, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las cosas que nos agradaron, por las cosas que nos desagradaron, porque en todo momento, en todo lugar y en todo acontecimiento vimos tu mano poderosa sobre nosotros, acompañándonos, cuidándonos. Te damos gracias porque en todo trayecto tú fuiste a nuestro lado y te damos gracias porque en todo trámite, trabajo o actividad que realizamos tú estuviste con nosotros. Te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu protección, por tu compañía y por este momento de poder congregarnos alrededor de un computador quizás, pero para poder aprender un poquito más acerca de lo que fue el entorno en el que viviste, en el que ocurrió todo lo que habla tu palabra, no con el afán de saber más que el otro, sino por el contrario de poder ver tu historia de una manera distinta, de una manera más completa, y poder entender tus sacrificios. Eso es lo hermoso de todo esto, poder entender que todo lo que gira alrededor de la Biblia, de todo lo que gira alrededor del contexto de la Biblia, es para que algún día personas como nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Te damos muchas gracias por ello, te damos muchas gracias por poder entender esto y ayúdanos a ser sabios para ocupar esta información, poder transmitirla a nuestros hermanos, a nuestras familias y poder amar cada día más tu palabra. Gracias por todo, te lo imploramos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Princesa Elizabeth, bájale volumen, por favor. Bájale volumen. Ya. Tengo para compartir pantalla, ¿cierto? A compartir pantalla. Juanito, habilítame, please. Ya. Ahora sí. Ya. Les comentaba antes de irnos a... Déjame minimizar esto, tirarlo para abajo. Antes de irnos, me avisan por interno, por WhatsApp, si es que no se viera la pantalla. Ya, porque yo no veo a ninguno de ustedes en este momento. Les comentaba antes de irnos en el receso del miniciclo de contexto bíblico, que al final parece que va a ser un ciclo, que vamos a empezar a estudiar lo que era el contexto ya del Nuevo Testamento. Y para ello, en gran medida, excepto en el último estudio bíblico, pero en gran medida nos vamos a buscar al libro de un autor que se llama Joaquín Jeremías. ¿Quién es Joaquín Jeremías? Joaquín Jeremías es un escritor, es un historiador que para poder recabar información en torno a lo que era Jerusalén en los tiempos de Jesús, se fue a Jerusalén y vivió en Jerusalén muchísimos años y conversó con varios historiadores judíos, leyó mucho acerca del Talmud, del Mishnah, de la Midrash, estudió bastante de la historia judía, fue a muchas sinagogas, se juntó con muchos rabinos y obtuvo una visión del Nuevo Testamento bastante acabada, mucho mayor que la de otros libros que podemos leer de contexto. Generalmente los libros de contexto son bastante repetitivos uno de otro, no porque sea repetitivos son malos, todo lo contrario, son bastante, tienen la información necesaria y justa para poder entender la Biblia, pero el libro de Joaquín Jeremías llega a ser tediosamente acabado, o sea, tiene demasiada información y tiene información que en otros libros no vamos a encontrar. Es tanto así que yo hoy día planeaba partir con la clase alta, hablando de cómo era la sociedad económica. Él habla específicamente de Jerusalén, pero hablando de Jerusalén no podemos hacer una idea general de lo que era en realidad Judá, ¿ya? Porque Jerusalén, como va a ver, era el centro político, social, religioso en todo sentido del pueblo judío.
Y de hecho, como sabemos, y como también lo vamos a recordar hoy día, los judíos estaban obligados a ir a Jerusalén 3 veces al año por lo menos, que eran las fiestas. Entonces, la vida judía era en torno a la ciudad de Jerusalén. Ya, no me extiendo más. El tema es que como iba a hablar de la clase alta, hablando de la clase alta, voy a empezar con el Sanedrín y encontré mucha información del Sanedrín y espero que nos ayude un poco a comprender qué era este grupo, que en la Biblia se le nombra, muchas veces lo pasamos simplemente por alto, tomamos como el poder judío mayor y con eso nos quedamos. Y hoy día le vamos a dar un poquito más de vuelta en torno a este grupo. Primero, para entender contexto general, geográfico y político, Jesús nació en la época en que estaba el Imperio Romano. El emperador romano de turno cuando nació fue Octavio Augusto, el emperador romano de turno cuando murió fue Tiberio. El rey judío vasallo era Herodes el Grande de la familia herodiana, que sucedió a la familia Emmonia, que eso lo vimos durante el periodo intertestamentario. Y el Imperio Romano decidió dividir en provincias, por decirlo de alguna forma, todo lo que era el sector de Israel. Entonces está el gobernador de Galilea y Perea, que sería Herodes Antipas, el gobernador de Iturea y Traconítide, que sería Filipo, y el gobernador de Samaria y Judea, que no es menor, es Arquelao. Y ahí estaba también el procurador romano, que era Poncio Pilato. Esto en realidad no sé si es importante saberlo, pero sí nos ayuda a poder comprender un pasaje cuando en el juicio de Jesús lo llevan ante Poncio Pilato y Poncio Pilato dice, oye, pero si este hombre es de Galilea, no me corresponde a mí juzgarlo, un poco para sacarle el quite al problema, y se lo manda a Herodes Antipas, porque era el gobernador de Galilea y Jesús era de allá, de Galilea. Y Herodes, como dijo, no, nada que ver, yo no tengo nada que ver con él, lo manda de nuevo donde Poncio Pilato. Pero por eso se imponían a Jesús. Uno, porque era el procurador romano y tenían que solicitarle permiso el Sanedrín al procurador romano para poder matar a Jesús por los crímenes. Y por otro lado, Herodes Antipa, que era el gobernador de Galilea, de donde era Jesús. Y ahí a la izquierda está la zona geográfica. Esto lo vimos, está en alguna diapositiva para atrás. Ahora, aquí ya empieza lo nuevo. Toda la clase de hoy día, y creo que en general de más adelante, son mucha lectura. No son muchas diapositivas, creo que son 20. Pero creo que vamos a terminar antes. Si la idea es no pasarme, prefiero terminar antes que pasarme. Pero tiene mucha lectura también y harto término raro. Así que siga la lectura conmigo y vamos a tratar de ir explicando si hay algo medio rebuscado, pero todo lo que leeremos hoy día, que es harto, insisto, lo saqué directa, copy-paste del libro de Joaquín Jeremías, ¿ya? Tenemos una imagen de Jerusalén en los tiempos de Jesús que viene a ser una imagen más de las tantas imágenes que le hemos enviado en PowerPoint de Jerusalén, y dice así: Jerusalén era además el centro de la vida política judía. La gran atracción que ejercía sobre los extranjeros se explica por estos tres hechos. Primero, que era la antigua capital. Segundo, que era la sede de la Suprema Asamblea o Sanedrín. Y tercero, que era la meta de las peregrinaciones festivas. ¿Ya? Decir que era la antigua capital no es menor. Ahí está el templo, que sabemos que para los judíos aún hoy lloran el templo. Así que no es menor el hecho de que Jerusalén sea tal, ¿ya? Por otro lado, también vimos durante el contexto del Antiguo Testamento que habían peregrinaciones, que en este caso son 3. En el mes primero, el 14 de Aviv, tenían que ir a Jerusalén porque se festejaba la Pascua. Esto también está en el cuadro, pero aquí, en el cuadro de esa diapositiva, pero aquí lo disminuye a las 3 fiestas que requieren peregrinación a Jerusalén: la Pascua, las fiestas de las semanas o Pentecostés
Recuerde que cuando cayó el Espíritu Santo había extranjeros de todos lados, justamente porque era obligación de los judíos de todos lados ir a Jerusalén para esas fiestas. Y no faltaba también el curioso que también iba a esas fiestas. Y también está la fiesta de los tabernáculos, que era en el mes séptimo. Esas eran las 3 fiestas. Así que en realidad todo judío, y esto hay que tenerlo súper claro, todo judío viviera donde viviera, aunque viviera en la provincia que viviera, Galilea, donde usted se le dé la gana, tenía que ir a Jerusalén, ¿ya? Y están ahí también las referencias bíblicas. Vamos a ver más adelante también que estas fiestas influían mucho, pero no hoy día, en las otras semanas, influían mucho en la economía de la ciudad y en las clases económicas de la época. Todo israelita varón y todo prosélito de pleno derecho en edad de realizar el viaje estaban obligados a participar en las peregrinaciones anuales a la fiesta, que es lo que acabamos de decir. Yo sé que lo he dicho y lo voy a recalcar, porque lo hablan mucho de prosélitos y de hecho cuando hablemos de las clases económicas, habla específicamente Joaquín Jeremías de los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Mire, para no inventarle, le voy a leer la definición que encontré en internet. Es una persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad o un partido político. Hay, si bien el judaísmo no busca ser prosélito, hay ramas que sí lo hacen. Entonces hay extranjeros que sí, sí quieren ser judíos, sí tienen que pasar por todo un proceso para poder ser aceptados dentro de la comunidad. ¿Se acuerda? Y en esto es muy importante, cuando hablamos de proselitismo, leer el libro que leímos de Ruth, porque acuérdese que cuando un prosélito se convierte al judaísmo, no solo está abrazando la fe, sino que más que la fe, está abrazando la historia de judío, está abrazando mucho más que una simple religión, por decirlo de alguna forma. Y en esto ayuda mucho el PDF que leímos acerca de Ruth. Y solo para complementar, nosotros somos proselitistas. ¿Qué es el proselitismo? Proselitismo, para leerlo, es el empeño o afán con que una persona o institución tratan de convencer y ganar adherentes o partidarios para una causa o una doctrina. Así que el término prosélito, si bien para nosotros puede sonar raro o incluso hasta complicado, nosotros somos proselitistas. Y tenemos que ser proselitistas porque tenemos que buscar ganar almas para Cristo. Eso es proselitismo en el estricto rigor, ¿ya? Entonces, todo israelita varón y todo prosélito que es judío políticamente, por decirlo de alguna forma, pero no de sangre pura, que eso va a explicar muchas cosas, de pleno derecho en edad de realizar el viaje, estaban obligados a participar en las peregrinaciones anuales de la fiesta. Las peregrinaciones a las fiestas de Jerusalén constituían para los movimientos extranjeros un lazo de unión con la ciudad santa. Una fuente de ingresos para la ciudad era la presencia en ella de extranjeros. Esta afluencia era especialmente importante en las peregrinaciones a las fiestas. Todo piadoso israelita estaba obligado a gastar en Jerusalén un diezmo del producto agrícola, el llamado segundo diezmo. Muy raramente se utilizaba un medio de locomoción para ir o regresar de Jerusalén, como en el caso del ministro de Finanzas de la reina etíope Candace, que sale en Hechos 8, 27, 39. ¿Se acuerda cuando hablamos del etíope, Felipe y el etíope? Era costumbre general hacer las peregrinaciones a pie. Así se deduce de Ageo 1. Además, se consideraba meritorio. Los medios piques que se dan a pie y 3 veces al año, me imagino que los judíos tenían las medias piernas, por Dios. La provincia de Judea, debido a su menor distancia, tuvo la posibilidad de ser más numerosamente representada en las peregrinaciones a las fiestas. Obviamente, la Jerusalén estaba en la provincia de Judea. Es como lógico decir, por ejemplo, que una peregrinación al conquistador llegaba más gente de la región metropolitana que de la segunda región, obvio, pues estaba más cerca. Esto lo vamos a tomar con mayor fuerza más adelante, pero es para que tengamos una idea de por qué era importante Jerusalén, como dice esta diapositiva, porque era la meta de las peregrinaciones festivas,
porque era la antigua capital donde sucedió toda la, que fue el centro de la historia de Israel misma en el Antiguo Testamento, pero también porque era la sede suprema era la sede de la Asamblea Suprema o Sanedrín. Y a eso nos vamos a abocar hoy día. Jerusalén era también la sede de la Suprema Asamblea. Allí tenía sus sesiones el Sanedrín, que por su origen y naturaleza era la primera autoridad del país y cuya competencia se extendía no solamente a los judíos de Jerusalén, sino a los judíos de todo el mundo. Así era por lo menos teóricamente, sí. Su prestigio de suprema instancia le garantizaba el ser escuchado por los judíos del mundo entero, aunque difícilmente podía usar medios coercitivos fuera de Judea. Aquí habla de dos eventos en hecho en torno a Pablo. Pablo recibe cartas para las sinagogas de Damasco con orden de prender a los cristianos y llevarlos ante el Sanedrín. Y los judíos de Roma dicen a Pablo que ellos, respecto a su persona, no habían recibido de Judea instrucciones escritas, obviamente, del Sanedrín. ¿Ya? Así que no, muchas veces nos vamos por el lado más espiritual, obviamente, para nuestra reflexión en cuanto a la predicación y en cuanto a nuestra interpretación bíblica. Pero ahora cuando leamos y veamos que necesitan instrucciones estamos hablando del Sanedrín. El Sanedrín es, por su naturaleza y origen, la primera autoridad de los judíos. El Sanedrín era en Judea donde tenía mayor influjo. Desde que Judea se convirtió el año 6 después de Cristo en provincia romana, era el Sanedrín su primera representación política. O sea, era como el poder ejecutivo y el poder legislativo de los judíos. Era como que reunía la moneda y al Congreso en 72 personas. ¿Ya? Una comisión del Sanedrín constituía la asamblea financiera de las sociotoparquías judías, distritos en que los romanos habían dividido el país. En aquella época era también el Sanedrín la primera instancia de la provincia en los asuntos municipales y finalmente constituían la suprema instancia judicial judía para la provincia de Judea. O sea, no solamente era el ejecutivo y el legislativo, sino el ejecutivo, legislativo y judicial. Todo congregado solamente en estos 71 personajes. El Sanedrín, debido a su importancia, mantenía relaciones con los judíos de todo el mundo y dentro de Judea unía administrativamente con Jerusalén a las más pequeñas aldeas. ¿Ya? Sus sesiones tenían lugar muy cerca del templo, en el patio de los israelitas, dentro del patio israelita, fuera del patio de las mujeres. ¿Ya? Ahí sale su lugar al lado izquierdo, derecho inferior. Según los testimonios del Nuevo Testamento, esta Suprema Asamblea Judía, o Sanedrín, compuesta de 71 miembros, comprendía tres grupos, que son los que vamos a ver hoy día. Los sacerdotes jefes, quienes proporcionaban la presidencia en la persona del sumo sacerdote, los escribas y los ancianos. ¿En qué momento se nombran a estos tres grupos que en el Nuevo Testamento? En Lucas. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Tanto el Nuevo Testamento como Josefo y la literatura talmúdica, recuerde que estamos leyendo extractos de Joaquín Jeremías, tanto el Nuevo Testamento como Josefo y la literatura talmúdica conocen esta nobleza laica. En el Nuevo Testamento aparecen una vez los primeros del pueblo, que sería en el versículo que acabamos de leer, en lugar de ancianos como tercer grupo del Sanedrín. O sea, cuando leemos Lucas y habla de los principales del pueblo, es un sinónimo de ancianos. Entonces, el Sanedrín es un grupo de 71 personas, que es la primera representación ejecutiva, legislativa y judicial de los judíos de todo el mundo, y compuesto principalmente por tres grupos: los sacerdotes jefes, los escribas y los ancianos. No son un grupo que nombran en la Biblia tan ligeramente. Hay que entender al Sanedrín. Obviamente no podemos dejar pasar al que encabeza el Sanedrín,
que no sería nada más ni nada menos que el sumo sacerdote. Mientras en otros pueblos es determinada la nobleza por otros puntos de vista, entre nosotros la posesión de la dignidad sacerdotal es la prueba de noble origen. Efectivamente, Israel es en tiempo de Jesús una auténtica teocracia. Por eso es el clero quien en primer término constituye la nobleza, y el sumo sacerdote en funciones, en la época en que no había rey, era el miembro más importante del pueblo. El privilegio más importante consistía en que era el único mortal que podía entrar en el Sancta Sanctorum un día al año, en el Yom Kippur. La triple entrada al Santo Sanctorum el día de la expiación significaba la entrada ante la benéfica presencia de Dios, lo cual se traducía en especiales manifestaciones de Dios con las que era honrado el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum. Simón el Justo y Juan Hircano, 15 está de más, escucharon voces celestes provenientes del Sancta Sanctorum. El mismo Simón el Justo e Ismael tuvieron allí visiones, y se atribuye al sumo sacerdote de forma absolutamente general la facultad de profetizar. De hecho, en el libro de Josefo, cuando habla de las guerras judías, habla también de esto. Dice de que el sumo sacerdote era el que Dios le hablaba cuando entraba al Santo Sanctorum, y hay registro de que efectivamente, según ellos, en el Sancta Sanctorum Dios le hablaba a los sumos sacerdotes durante la época de las guerras judías contra ellos mismos en realidad. La menor falta en las normas litúrgicas habría acarreado un juicio de Dios. Por eso el sumo sacerdote realizaba con temblor sus obligaciones en el sacrosanto lugar oscuro, vacío y silencioso que se encontraba detrás del doble velo. Esto nosotros lo sabemos casi porque tenemos que saberlo, porque nuestro pastor nos lo ha enseñado muchas veces y hemos tenido estos estudios de esto. Pero el mismo sumo sacerdote que vemos que manda que solicita a Poncio Pilato la crucifixión y que enjuicia de una manera tan grotesca, por decirlo de alguna forma, tan injusta a Jesús, era el mismo que entraba al Sancta Sanctorum. Esto es para pensar. Importancia política del sumo sacerdote. En el primer siglo cristiano, creció considerablemente la importancia del sumo sacerdote. Efectivamente, por ser presidente del Sanedrín y primer representante del pueblo, en una época en que no había rey, el sumo sacerdote representaba al pueblo judío ante los romanos. Y en verdad hubo entre los sumos sacerdotes de esta época hombres eminentes, y se ganaron gracias a su personalidad ascendiente y estima, tales como Anás y Caifás, y los sumos sacerdotes que se distinguieron al comienzo de la insurrección contra los romanos. Que el sumo sacerdote fuera el único mortal que entraba en el Sancta Sanctorum le ponía tan por encima de los demás hombres que ante eso el influjo de la situación histórica apenas pesaba en su posición, pues nadie se toma este honor de ser sacerdote para sí mismo, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Yo he pensado harto leyendo esto y déjeme decirle cuáles son mis teorías. Estas son teorías. No lo he leído en ningún lado, así que no se tome como verdad, sino que una de las tantas cosas que, como le dije recién, había que pensar. Sin duda, creo yo que el sumo sacerdote, cuando enjuicia a Jesús, lo hace para proteger todo lo que se había creado en torno al judaísmo. Nunca nos olvidemos que después del exilio babilónico se genera un celo increíble por las escrituras y las interpretaciones. Entonces, de repente que llegue un hombre y te diga todo lo que estás interpretando, bueno, no todo, pero hay interpretaciones que van en contra de la ley misma, de la Torah misma. Es como para, oye, no podemos dejar de que siga envenenando al pueblo.
es como la leche no adulterada por el que tanto nosotros abogamos, que quizás por la que el sumo sacerdote estuvo luchando. No sé si sea tan enjuiciable ello. Y por otro lado, su estatus como hombre puesto por Dios, como representante a todos los romanos, como presidente del Sanedrín y como primer representante del pueblo, por su posición casi divina dentro del pueblo, no sería de extrañar que el pueblo dijera, oye, bueno, si hace un mes, hace una semana recibimos a un hombre que entraba en burro, pero el sumo sacerdote lo está enjuiciando, bueno, debe ser malo. Es como cuando aquí dicen, oye, es que si el pastor dice que es así, bueno, debe serlo. Po. Se da cuenta que da como para de repente darle una vuelta en torno a esto, leyendo también algunos pasajes como el juicio de Jesús. Bueno, sigamos. Importancia cultural del sumo sacerdote. La situación directora del sumo sacerdote se debía al carácter cultural de su cargo, a la eterna santidad que le confería su función y le capacitaba para realizar la expiación por la comunidad en calidad de representante de Dios, que fue lo que leímos recién de otra manera. Un indicio claro del carácter cultural que tenía el cargo del sumo sacerdote constituye este hecho: su muerte poseía virtud expiatoria. Cuando moría un sumo sacerdote, ese mismo día todos los homicidas que por miedo a la venganza de la sangre habían huido a la ciudad de refugio, quedaban libres y podían volver a sus casas, e incluso según la opinión preponderante de los doctores, ocupar su anterior cargo. La muerte del sumo sacerdote, en virtud del carácter cultural de su cargo, había expiado la culpa de los homicidios cometidos por imprudencia. Por imprudencia. Yo te voy a decir, pero ¿cómo es posible que se bueno, es que sale en la Torá, Deuteronomio, en el Pentateuco, más si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio. Esto va en contra va un poco en contraposición, poco para defender también, porque antes hablaba en otra parte del Pentateuco, habla de la ley de Talión, que también la tocamos un poquito en la predicación del domingo, si se acuerda. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Fíjese lo que dice acá. El sumo sacerdote conservaba su título y mantenía su prestigio aún después de su deposición. Aún más, si el sumo sacerdote en funciones, debido a impureza ritual, no podía oficiar el día de la expiación, le sustituía otro sacerdote en la ceremonia, lo que sucedió en varias ocasiones. Pues bien, este sacerdote era puesto en la lista de los sumos sacerdotes, aunque solo hubiese desempeñado el cargo como sustituto durante algunas horas. Perdón. Continuamente se puede observar el influjo de los sumos sacerdotes. Recordemos el papel desempeñado por Anás en el proceso de Jesús, en el cargo de ser el 15 del proceso de Jesús. No sé si usted alguna vez leyendo el juicio de Jesús le llamó la atención que hablaran de Caifás como sumo sacerdote y aún así lo enviaran después donde otro tipo más. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. No sé si le llamaba la atención de que en figura pareciera que hubieran dos sumos sacerdotes, y sí, efectivamente, si bien había un sumo sacerdote oficial, si había un sumo sacerdote que oficiara, aunque fuera por hora, mantenía el título. En caso de que el sumo sacerdote oficial no pudiera oficiar ceremonias como la del Yom Kippur, aparecían estos sustitutos que eran una especie de reemplazo a, ¿ya? Por eso es que en el fondo pareciera haber dos sumos sacerdotes, y no es que hubieran dos. Había un oficial y habían otros sustitutos, por decirlo de alguna manera, ¿ya?
Esto se lo voy a dejar de regalo. Lo encontré por ahí, no le voy a decir dónde. Las vestimentas del sumo sacerdote, cómo eran, qué llevaban, en qué pasajes de la Biblia aparecen, y también el tabernáculo como tal, también con sus respectivas citas bíblicas. Está muy bonita esta diapositiva, para imprimir, para colocarla arriba de la cama y estudiarla toda la noche, como las tablas de multiplicar. Ya, pasemos al primer grupo, los sacerdotes jefes. Se trata en todos estos casos de sacerdotes constituidos jefes en el templo. Este grupo se llama arquiereis, ya los sacerdotes jefes. Esta explicación aclara sobre todos los pasajes del Nuevo Testamento, no menos de 64, que hablan de los sacerdotes jefes. Fíjese que nosotros leemos sacerdotes jefes o vemos que hay ciertos personajes relacionados con el templo que hacen ciertos actos y no le tomamos mucho peso. Bueno, estos personajes pertenecen al Sanedrín. Los sacerdotes jefes, en calidad de miembros del Sanedrín, participan en el proceso de Jesús y en su condena. Más tarde, el proceso de los apóstoles y el interrogatorio de Pablo. Son sacerdotes jefes que ocupan un cargo permanente en el templo y que en virtud de este cargo tienen voz en el Sanedrín, donde forman un grupo bien definido. De hecho, leemos que el jefe supremo del templo y un tesorero del mismo eran miembros del Sanedrín. El número mínimo de este grupo solo conocemos que eran estos. 1, el número mínimo, primero el sumo sacerdote y después quien le seguía en importancia, que era el jefe supremo del templo. Después le venía el guardián del templo, que era sacerdote, y 3 tesoreros, es decir, 6. A este mínimo número se añaden los sumos sacerdotes cesantes, como por ejemplo Anás, el suegro de Caifás, y los sacerdotes guardianes y tesoreros. Este número está probablemente en relación con los 71 miembros del Sanedrín. Se trata de sacerdotes principales, estamos hablando de los sacerdotes jefes, en cuanto encargados de la autoridad judicial y administrativa autónoma del templo. Como hemos visto anteriormente, según las fuentes talmúdicas, los sacerdotes jefes formaban un colegio autónomo, el cual era competente en los asuntos del templo y del clero. Los sacerdotes jefes, en cuanto cuerpo administrativo del templo, deliberan sobre el empleo que se debe dar al dinero de la traición, devuelto por Judas al templo, y deciden que el precio de sangre no se puede ingresar en el tesoro del templo. Así de patúo. Como jefes de la policía del templo, conciertan con Judas el prendimiento de Jesús, decidido anteriormente por el Sanedrín. Dan la orden de detener a los apóstoles en el atrio del templo, ahí sale la referencia bíblica, reciben la noticia de la guardia del sepulcro sobre la resurrección de Jesús y las nuevas que les trae la guardia de la cárcel sobre la subida de los apóstoles, quienes estaban bajo la custodia de la policía del templo. Y también en virtud de este título, conceden al fanático fariseo Saulo un destacamento de la policía del templo para perseguir a los cristianos. O sea, estos tipos eran cosas serias, eran los patos malos. Perdóneme si el templo era, no es el adecuado, pero eran los patos malos, sí, como la policía del Sanedrín, la policía del templo, los patos malos, así como el gope del, del, del Sanedrín. ¿Ya? El jefe supremo del templo, responsable del culto y del orden externo, está a la cabeza de los sacerdotes jefes, siguiendo inmediatamente en rango al sumo sacerdote. Después de él vienen el jefe de la sección semanal, que estaba de servicio, los jefes de los 4 o 9 turnos diarios que componían dicha sección semanal. El mantenimiento del orden externo está en manos de los 7 guardianes permanentes del templo. La administración financiera la llevan los 3 tesoreros permanentes del templo y sus ayudantes. Los sacerdotes jefes ocupados permanentemente del templo forman un colegio bien definido, tiene esto lo leímos recién. No sé si usted se dio cuenta de que estos sacerdotes jefes tienen altos cargos dentro del templo y ellos son los que forman el Sanedrín. Son desde el sumo sacerdote hasta los guardias del templo, o sea, es un grupo que está relacionado totalmente con las actividades del templo, y son ellos los que persiguen a Jesús y persiguen a los apóstoles. ¿Ya?
ese es el primer grupo. Segundo grupo, la nobleza laica, eran otros de los que componían el Sanedrín. Al lado de la aristocracia sacerdotal, había una nobleza laica. Bien es verdad que su importancia fue infinitamente menor, como indica la mínima escasez de datos que sobre ella nos han llegado. Tal vez, ¿cuál piensa Joaquín Jeremías según todo lo que acabó que es el origen de esta nobleza laica? Tal vez ya en el exilio, es decir, con la desaparición de la monarquía, los jefes de las estirpes y familias más importantes se pusieron al frente del pueblo, dirigiendo individualmente el establecimiento de las familias en Babilonia y gobernándolas en calidad de guías y jueces. Después del destierro, estos jefes de las familias, los ancianos de los judíos, ¿se acuerda que Lucas habla de los principales de los judíos? Joaquín Jeremías los llama los ancianos, a esta nobleza laica. Después del destierro, estos jefes de la familia, los ancianos, aparecen los representantes del pueblo con los que trata el gobernador persa en Esdras, y quienes en unión del gobernador de los judíos dirigen la reconstrucción del templo. Así pues, el Sanedrín, Asamblea Suprema del Judaísmo prosexílico, se formó de la reunión de estos jefes no sacerdotes, representantes de la nobleza laica, con la aristocracia sacerdotal. O sea, el Sanedrín en un principio se constituyó de la nobleza sacerdotal y de nobleza laica. Ahora, la nobleza laica y los saduceos. Algunas afirmaciones de Josefo, ahí tengo que cambiar eso, nos informan sobre la posición intelectual y religiosa de la nobleza laica. Su doctrina no es aceptada más que por un pequeño número, pero son los primeros en dignidad, dice de los saduceos. En otra parte cuenta que los saduceos no convencían más que a los ricos y no eran seguidos por el pueblo. El cuadro histórico de Josefo corrobora de forma convincente las indicaciones de que los miembros de la nobleza laica eran en gran parte saduceos. Describe, por ejemplo, los saduceos como los primeros y más distinguidos personajes que rodean al rey Alejandro Janeo, que era de tendencias saduceas. Los sacerdotes jefes en general, los que vimos recién, eran saduceos. Sin embargo, en tiempos de Agripa I, el tribunal de estos sacerdotes jefes parece haber dado una sentencia según el derecho de los fariseos. De Agripa I, fíjese la casualidad. Por lo demás, es verdad que estos sacerdotes de rango elevado eran los dirigentes de los saduceos. Los Hechos de los Apóstoles designan a los saduceos como los partidarios del sumo sacerdote. El partido de los saduceos está formado por sacerdotes jefes y ancianos, nobleza sacerdotal y nobleza laica. Las familias patricias, o más adineradas, por decirlo de otra manera, se hallan pues frente a la nobleza sacerdotal en la misma relación que los fariseos con los escribas. Los laicos forman en los dos casos la gran masa de los partidarios, los hombres de religión, clérigos entre los saduceos, teólogos entre los fariseos, proporcionaban los jefes. ¿Ya? Los saduceos formaban un grupo organizado, lo cual es instructivo en orden a conocer la idea de las familias adineradas tenían de sí mismos en cuanto conservadoras de la tradición. A ver, estaba conversando ayer con nuestro pastor respecto a esto y él no pudo haber dado una mejor figura de quién eran los saduceos para que usted se haga una idea. Los saduceos eran como la UDI del judaísmo en esa época. O sea, la nobleza laica tenía, que eran los ricos de la época, tenían mucho feeling en torno a con los saduceos. Porque, bueno, los ricos justamente eran los que, vamos a ver que la gran parte de los ricos estaban muy relacionados también con la corte, con la familia herodiana, entonces es como Chile, por decirlo de alguna forma. Los saduceos son como la UDI, eran los que tenían dinero, no eran bien queridos por el pueblo, pero estaban arriba. Entonces los saduceos son como la UDI de la época, ¿ya? Si cuando lea de nuevo esta diapositiva, acuérdese de ello. Quizás tuve que haberlo dicho al principio, pero es para que lo lea de nuevo. ¿Ya? Entonces la nobleza laica estaba relacionada con los saduceos, y también leímos hace un par de contextos bíblicos, de estudios,
que justamente, si bien los fariseos eran el grupo más numeroso, los saduceos son los que tenían los cargos más altos a nivel administrativo, y justamente por esto, ¿ya? Ahora, hay representantes de la nobleza laica que se nombran en el Antiguo Testamento, y encontramos a dos, principalmente José de Arimatea, que era miembro del consejo y es calificado de Eiskemón, y los papiros nos han enseñado que ese término parece designar a un rico hacendado. De hecho, era un hombre rico, porque poseía al norte de la ciudad un huerto con un sepulcro familiar excavado en la roca, que es donde llevaron el cuerpo de Jesús. Sus propiedades deberían buscarse en su pueblo natal, pues el terreno de Jerusalén se ve que no hacía mucho aún que pertenecía a la familia, ya que el sepulcro había sido excavado recientemente. Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, un noble laico, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. El consejero Nicodemo era rico. Se dice que llevó para el enterramiento de Jesús 100 libras romanas de mirra y aloe. Justamente en el versículo posterior, también Nicodemo, el que había visitado antes a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Por qué recalco esta diapositiva? Porque lo voy a decir al final mejor, no lo voy a decir ahora. Y el tercer grupo son los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Entre los escribas que vivieron en Jerusalén antes de la destrucción del templo, encontramos también miembros del clero bajo. Además, había escribas procedentes de los círculos de las familias más adineradas, los cuales elaboraron la tradición saducea, que fue lo que vimos recién, o sea, obvio. Vienen después constituyendo la gran masa de los escribas, gente de todos los estratos del pueblo. Estos otros escribas de Jerusalén constituyen por sus profesiones un cuadro variado y multicolor. En otras palabras, cualquiera podía ser escriba, ¿ya? Cualquiera que quisiera ser escriba y que cumplía con los requisitos para ser escriba podía hacerlo. No había condiciones económicas, porque como leímos recién, habían escribas del clero bajo, escribas del clero, de la nobleza, en la nobleza laica, que eran los que se encargaban de hacer las interpretaciones saduceas, y también la gran mayoría que venía de los estratos bajos de Jerusalén. Cualquiera podía ser escriba, tenía que cumplir, sí, algunos requisitos. Los escribas desempeñaban un relevante papel, no en razón de su origen, sino a pesar de su origen, a pesar de su oscuro nacimiento, a pesar de su pobreza, a pesar de su profesión de pequeños plebeyos. El único factor del poder de los escribas estriba solo en el saber. Lo repito, porque lo debía haber recalcado y no lo recalqué. El único factor del poder de los escribas está solo en el saber. Quien deseaba ser admitido en la corporación de los escribas por la ordenación debía recorrer un regular ciclo de estudios de varios años. El joven israelita que deseaba consagrar su vida a la erudita actividad de escriba comenzaba el ciclo de su formación como alumno. Un proceso muy largo. El alumno estaba en relación personal con su maestro y escuchaba su enseñanza. Cuando había llegado a dominar toda la materia tradicional y el método de la halakha, hasta el punto de estar capacitado para tomar decisiones personales en las cuestiones de la legislación religiosa y de derecho penal, era considerado doctor no ordenado. Sin embargo, solo cuando ha alcanzado la edad canónica para la ordenación, fijada en 40 años, según una noticia postnataítica, podía ser recibido por la orden en la corporación de escribas como miembro de pleno derecho como doctor ordenado. O sea, si yo iba a los pies de un maestro y ya dominaba completamente las enseñanzas, dominaba completamente la materia tradicional y el método de la halakha, era un doctor no ordenado. ¿Cuándo podía ser doctor no ordenado? Cuando tenía la edad canónica
que era los 40 años. O sea, hasta los 40 años un escriba recién podía ser considerado como rabí. ¿Ya? A partir de entonces estaba autorizado para zanjar por sí mismo las cuestiones de legislación religiosa y ritual, a ser juez en los procesos criminales y a tomar decisiones en los civiles, bien como miembro de una corte de justicia o bien individualmente. Tenía derecho a ser llamado rabí, pues este título estaba ya ciertamente en uso entre los escribas en los tiempos de Jesús. Además, otras personas que no habían recorrido el ciclo regular de formación terminado con la ordenación eran también llamados rabí. Ejemplo, Jesús. La importancia judicial de los escribas. Solo los doctores ordenados, es decir, que ya tenían los 40 años y que habían cumplido todo el ciclo regular de aprendizaje, y transmitían la tradición derivada de la Torá, la cual según la doctrina farisea aceptada por la generalidad del pueblo, se encontraba en pie de igualdad con la propia Torá, incluso por encima de ella. Lo leemos de nuevo. Solo los doctores ordenados creaban y transmitían la tradición derivada de la Torá, la cual, según la doctrina farisea, aceptada por la generalidad del pueblo, se encontraba en pie de igualdad con la propia Torá, incluso por encima de ella. ¿Se acuerda cuando hablamos que en algunas escuelas rabínicas el Talmud era considerado aún superior a la Torá, a la escritura? No sé si se acuerda que lo conversamos en algún momento. Sus decisiones tenían el poder de atar y desatar, que era como por eso era como un tirón de orejas cuando Jesús habla de ello en las citas que aparecen ahí. Para siempre a los judíos del mundo entero. Es que ve que ahora ese versículo va a tomar otro sentido cuando lo leamos. A quien había estudiado, a quien había hecho los estudios académicos, se le abrían por consiguiente en cuanto poseedor de ese saber y de ese poder omnímodo los puestos clave de derecho, de la administración y de las enseñanzas. Hicieron por lo tanto aparición las profesiones académicas, las cuales los escriban junto con su enseñanza y su profesión civil. Ahora bien, fuera de los sacerdotes jefes y de las familias y los miembros de las familias patricias, es decir, del arquiereis y de la nobleza laica, solo los escribas pudieron entrar en la Asamblea Suprema, el Sanedrín. El partido fariseo del Sanedrín estaba compuesto íntegramente por escribas. Los fariseos que estaban en el Sanedrín eran todos escribas. El Sanedrín no era solo una asamblea gubernativa, era en primer término una corte de justicia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la exégesis de la escritura era decisivo en las sentencias judiciales. Añadamos a esto la gran influencia que el grupo fariseo del Sanedrín había logrado alcanzar en su actividad administrativa. Todo esto permite apreciar la importancia del privilegio de que gozaban los escribas al permitirles formar parte de los 71 miembros. Muy interesante. Pero lo que vamos a leer ahora es aún más interesante. Porque nosotros podemos pensar de que la importancia de los escribas radica obviamente fundamentalmente en esto. Acabamos de decir de que eran el saber donde estaba el poder de los escribas y que ellos eran los que tenían la capacidad interpretativa de las escrituras. Y por ende, cuando había que tomar hacer una sentencia judicial, como la vida de los judíos giraba en torno a las escrituras, acuérdense, no se le quite la visión de la interpretación judía, era muy importante acudir a los escribas como los responsables de esta interpretación. Sin embargo, el factor decisivo de esta influencia no radicaba en el hecho de que los escribas poseyesen el conocimiento de la tradición en el campo de la legislación religiosa y de que debido a ese conocimiento podían llegar a los puestos claves. Es decir, la gran veneración que había entre los judíos en torno a los escribas no era en base a lo que acabamos de leer, sino que eran portadores de una ciencia secreta, la tradición esotérica. Esto estamos leyendo a Joaquín Jeremías, insisto. Los escritos apocalípticos del judío tardío contenían las enseñanzas esotéricas de los escribas. El conocimiento de este hecho permite descubrir de un golpe la extensión de las doctrinas esotéricas y su valor. Las enseñanzas esotéricas no son enseñanzas teológicas aisladas,
sino que constituyen grandes sistemas teológicos, grandes construcciones doctrinales cuyo contenido se atribuye a la inspiración divina. Comprendemos, pues, que el pueblo haya venerado a los escribas, como en otro tiempo a los profetas, con atenciones sin límites, y un mundo referencial por ser los poseedores y maestros de la ciencia esotérica sagrada. Sus palabras tenían autoridad soberana. Eran sobre todos las comunidades fariseas las que obedecían ciegamente a los escribas fariseos, que eran como mucho los más numerosos entre los escribas. Para tener una idea exacta de la veneración que el pueblo tenía de los escribas y del riesgo que representó el ataque de Jesús a los mismos, hay que estudiar las tradiciones talmúdicas relativas a las tumbas de los santos en Palestina y hay que rebuscar las enseñanzas para ver cómo, junto a las tumbas de los patriarcas y de los profetas, miren a la altura a la que los ponen, junto a las tumbas de los patriarcas y de los profetas, son principalmente las tumbas de los rabinos, las que, envueltas en leyendas y sagas, se encuentran por todas partes del país, siendo veneradas y guardadas con supersticioso temor. Comprenderemos un poco cómo fue posible que la aristocracia hereditaria tuviese que soportar la competencia de la aristocracia intelectual y que después de la destrucción de Jerusalén se dejase finalmente aventajar por esta última. Las tumbas de los rabinos y las tumbas de los profetas están unas al lado de la otra. Ahí se encuentra la solución del enigma ante el que nos hemos colocado desde el comienzo de este capítulo, que es el capítulo de los escribas. Cuando le regale el libro de Joaquín Jeremías y lo lea, ya va a poder leer, es que es más cabezón, si yo estoy buscando le puse aquí las partes menos cabezonas. ¿Qué son los conocimientos esotéricos que tenían los escribas? Eran conocimientos acerca de la vida futura. Y que a pesar que ellos tenían este conocimiento, el pueblo no era lo suficientemente digno, capacitado, por decirlo de alguna forma, de ser partícipe de este conocimiento. Así que, por decirlo de alguna forma, es un conocimiento que los escribas se llevan a la tumba, que se pasa de escriba a escriba, de profesor a alumno, y que ese conocimiento que ellos tienen es el que en verdad produce la veneración del pueblo judío hacia ellos. No eran cualquier personajes, eran dueños de conocimiento esotérico, de inspiración divina y que solamente ellos manejaban. Vamos a ver más de no sé si la próxima o ya de esta la otra, las clases bajas. Y en las clases bajas están los escribas, porque hay muchos escribas, según Joaquín Jeremías, que era pobre, que vivía de limosnas y que era bien visto como un escriba vivía de limosnas. Y es justamente eso lo que ataca Jesús cuando dice que devoran la casa de las viudas. Y eso también lo conversábamos ayer con nuestro pastor, que decía que en uno de sus viajes a India, habían personajes en la India que eran muy parecidos a los escribas, que de repente decidían ser santones y la gente podía tener, no sé, 1 kilo de pan para ellos y para su familia y llegaban los santones y había que dárselo a ellos porque habían llegado. Esa escena recuerda mucho a esto, porque eran tan venerados los escribas y por qué también era tan atacada esa actitud de ellos en torno a esta situación. La corte real, con esta terminamos, que es un poco una pincelada para que veamos a lo que vamos a entrar la próxima semana. La corte dirigía la vida oficial. Incluso en los tiempos de la dominación romana, desempeñaron las cortes principescas su papel, aunque solo eran pálidos reflejos de anterior beneficencia. Aquí ya no estamos hablando del Sanedrín, es para darle un pincelazo a lo que viene la otra semana, para que se entusiasme. Herodes se vivía obligado a vivir en constante temor de sus propios súbditos, por lo que tenía más de una razón para procurarse una poderosa guardia personal. Una vez envió en ayuda del emperador Augusto a 500 hombres de esta guardia. O sea, imagínense cuánta guardia tenía para proteger su vida. O sea, si envió 500, ¿con cuánto más se quedó él protegiéndose? Aparte de esta guardia estaba el servicio, que constaba de otras 500 personas. La mayoría son esclavos, aunque también hay algunos libertos. Están los porteros, los criados enviados por Herodes Arquelao, rey de los Capadocios, eran esclavos, los cazadores reales, que están a las órdenes del jefe de casa,
los barberos de la corte, los médicos de la corte y hasta un trenzador de coronas reales. Imagínense la opulencia. Vamos a leer también de otro libro cómo Josefo habla de la opulencia del templo que construyó Herodes y también del palacio donde él vivía. No es de extrañar, por ende, el descontento que había en la época de los judíos en torno a la desigualdad social y económica, y por eso la esperanza que había en torno al Mesías. Y con esto terminamos. Déjeme verlo. Ya, mire, fíjese, voy a hacer una pequeña reflexión en torno al Sanedrín, muy cortita. El Sanedrín es en ese solo grupo de 71 personas está el poder, si lo viéramos, por ejemplo, lo comparáramos con el gobierno chileno, los que encapsulan dentro de 71 personas el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tenían todos los poderes del Estado concentrados en 71 personas. Y cuando uno entiende esto, de repente se podría tentar a decir de que Jesús vino justamente a atacar eso, el sistema social de la época, el sistema político de la época, el sistema económico de la época, y eso lo transforma en un revolucionario. Pero eso también un comentario demasiado, disculpa el término, porque si ofendo a alguien con esto, pero eso resulta demasiado comunista. ¿Contra qué vino Jesús? Él no vino a atacar a los escribas, porque los escribas no eran todos malos. Recordemos un pasaje que leímos el domingo en la predicación. Estaba Jesús debatiendo con saduceos y se encarga de decir Marco que se acerca un maestro de la ley. ¿Quiénes son los maestros de la ley a la luz de lo que leímos hoy día de Joaquín Jeremías? Los escribas. Y se acerca este escriba y le dice, maestro, ¿cuáles son los dos principales mandamientos? Y ahí Jesús le dice, el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y el segundo amarás a tu prójimo. Y este maestro de la ley, este escriba le responde y le dice, efectivamente, así es, y le da una respuesta y Jesús le responde, tú, no me recuerdo las palabras exactas, pero dice, efectivamente tú estás muy cerca del reino. Podríamos decir que él vino a atacar a los ricos de la época, pero fíjese que entre los ricos de la época habían discípulos. Un discípulo que incluso su tumba recién terminada la ofreció para poder enterrar a su maestro, a José de Arimatea. Tuvo discípulos como Nicodemo, que se acercaron a él de noche, obviamente por miedo a los judíos, pero estuvieron ahí en un momento en que ni siquiera los discípulos estuvieron. Hubieron fariseos que, sin duda, y esto no lo va a decir la escritura abiertamente quizá, pero estoy 100% seguro que hubieron miembros del Sanedrín de que se opusieron. Hubieron fariseos que se opusieron. Quizá en menor medida saduceo, pero quizá hubo algún saduceo que dijo, oye, Jesús, hay algo distinto en Jesús. O sea, ¿contra qué vino entonces Jesús? ¿Contra qué atacó Jesús? Jesús atacó las malas prácticas. Él no atacó a los escribas porque sí, por el hecho de ser escribas. Atacó a los escribas por las malas prácticas. No atacó a los fariseos porque sí. Atacó a los fariseos por sus interpretaciones que tenían en torno a la tradición de los ancianos. Son las malas prácticas las que Jesús vino a denunciar. Y son esas malas prácticas de las que nosotros nos tenemos que cuidar, por las que tenemos que orar para que los que dirigen las congregaciones en las que participamos nunca caigan, y también para orar por nuestro país, para que nos ayude a no caer en malas prácticas. No vendrán tiempos mejores, pero nosotros tenemos que preocuparnos de hacer de nuestro entorno, de nuestra comunidad cristiana y de nuestras familias principalmente, un entorno donde reine Jesús.
reine su palabra, reine una correcta interpretación, si al final es eso. Esto es un poco cabezón quizás darle vuelta, pero de verdad que le he estado dando demasiada vuelta. Tuve 3 semanas para darle vuelta, así que se aguanta. Nuestra vida al final no gira solo en lo que dice la palabra, sino en lo que nosotros interpretamos en torno a ella, y eso es muy fuerte. Porque si nosotros nos equivocamos en una interpretación, podemos errar en nuestra guía como sacerdotes de nuestras familias o incluso de nuestras congregaciones. Y yo sé que lo he dicho en otros estudios bíblicos y lo tengo que volver a repetir. Tenemos que orar para que Dios siempre sea el que nos guíe en nuestras lecturas bíblicas, el que nos guíe en nuestros análisis exegéticos, homiléticos, hermenéuticos en torno a la Biblia, para que no caigamos, no sé si la palabra es falsas doctrinas, pero para que no caigamos en errores interpretativos y que el Señor nos ayude en eso. Me alegro ver tanto nombre. Mi pastor me imagino que no está dispuesto. Juanito, confírmame, porfa. Sí, no está disponible. Ya. Vamos a elevar una oración al Señor. Así que espero que le haya quedado claro. El Sanedrín es un grupo al que normalmente pasamos por alto. Sabemos que es importante, pero ahora va a tomar otro sentido cuando hablemos de los sacerdotes. Veamos que hay que arrestaron a Jesús, que la guardia del templo, que los sacerdotes jefes, todo eso es parte del Sanedrín o enviados por el Sanedrín. Así que el Señor nos ayude ahora en esta nueva lectura que vamos a tener en torno a los evangelios y al libro de los Hechos. ¿Ya? Le invito a orar al Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más para agradecerte por este momento, por poder aprender un poquito más, solo un poquito más, en torno a este grupo tan importante en esa época y que a veces nosotros pasamos tan por alto. Gracias por ello. Gracias por hombres como Joaquín Jeremías. Gracias por su vida, gracias por su obra, gracias por haberlo usado para que este material pudiera llegar a nuestras vidas hoy. Ayúdanos a poder entender todo esto no desde un punto de vista intelectualoide, sino para poder ahora leer las escrituras de otra manera, pero siempre solicitando que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea el que nos haga tener esa lectura fresca acerca de las escrituras. Sea tu Espíritu Santo en nosotros, guiándonos. Más allá de un Espíritu Santo palpable con dones, con lenguas, permite que sea un Espíritu Santo que nos guíe y nos haga mover hacia ti, que nos dé hambre de tu palabra, que nos dé hambre de poder conversar de ti, poder conversar a ti, poder orarte a ti, poder vivirte, poder anhelarte. Que ese Espíritu Santo viva en nosotros, Padre Celestial, y que more en nosotros en nuestras vidas y que nos acompañe en nuestras lecturas bíblicas. Ayúdanos, Padre Celestial, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Gracias por su interés, Padre Celestial, en querer aprender solamente un poquito más. Dame gracias por misericordia para poder seguir encontrando extractos que nos ayuden a poder crecer. Nada más que eso, poder crecer un poquito más en ti, Padre Celestial. Una oración especial. Te queremos rogar por nuestro pastor para que tú lo acompañes, para que calme sus dolencias, para que seas tú gobernando sus pensamientos, seas tú gobernando su corazón, gobernando su vida, y por misericordia te lo imploramos de todo corazón, calmando sus dolencias, Padre Celestial. Restaura su cuerpo, restaura su vida, que aún lo necesitamos, Padre Celestial. Te imploramos todo esto, te lo rogamos y de antemano te lo agradecemos por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Chao a todos los que puedo ver. Amén. Chao a los que no Gracias, veo. Juanito.